Muy buenas tardes, hoy le venimos a enseñar algunos videos e imágenes que hacen referencia a los gunas y los Estados Unidos. Mi compañero presente le va a presentar una pequeña introducción sobre los gunas. La población cuna es uno de los 7 pueblos indígenas que habitan el istmo de Panamá y tiene una larga historia de lucha por la superficie. Bueno, como primer punto, mi compañero Leider Linares le va a hablar sobre los gunas en el siglo XX. Antes de comenzar sobre los cunas en el siglo XX, le quería informar sobre un dato curioso que los cunas estaban habitadas en Darién, pero venían de Colombia y llegaron hasta Darién y tuvieron unos encuentros con los hermanos Emeraz. De ahí el pueblo cuna empezó a buscar nuevos territorios hasta llegar a la costa de San Blas. La costa de San Blas está ubicado en el Mar Caribe y hace, digamos que la frontera con Colón y Colombia. Ya con la llegada de los españoles en el siglo XVI, los pueblos cunas tuvieron que abandonar las islas porque comenzaron la lucha, las enfermedades, la esclavitud y huyeron hacia las montañas y se escondieron hasta el siglo XVIII que comenzaron a regresar al Caribe, a la costa de San Blas. Ya comenzando el siglo XX, los cunas vivían pacíficamente en su territorio. Sin embargo, hubieron unos encuentros de digamos que usurpadores, invasores que buscaban tierras, sobre todo la tortuga gaucho y la comarca cunayela. Digamos, los pueblos cuna no estuvieron de acuerdo con eso y se molestaban porque entraban en su territorio y tuvieron que luchar por, por lo de ellos. Ya vamos a comenzar con las jugadas iniciales en 1903 a 1915. Durante los primeros años que siguieron la independencia de Panamá, la Confederación de Aldeas Cunas, encabezado por un líder que se llamaba Inanaguiña, seguía fiel de manera simbólica a Colombia, aunque otros líderes sí estaban de acuerdo de unirse con la nueva República de Panamá. Pero ocurrió algo. Con la muerte de Inanaguiña en 1907, la Confederación Cuna se dividió en dos grupos. Uno, que era un grupo pro-colombiano, encabezado por el sobrino del jefe finado, Inanaguiña, que provenía de Sazardí, y otro que tenía hacia Panamá, que es encabezado por un ex marinero o ex marín llamado Simran Coleman, cuya sede estaba en Aligandí. Ahí comienza la población cuna en dividirse y no estar de acuerdo, ya que otros sí aceptaban la soberanía, pero sin embargo los otros no. Los dos partidos estaban en desacuerdo en cuanto a la idea del cambio. Además, la afiliación nacional, el grupo de Coleman era un poco más abierto que la del otro grupo, pero compartían el mismo propósito en cuanto a la exclusión de los forasteros y la conservación del pueblo cuna. De ahí vamos a hablar de la toma de posición en San Blas en 1915. Nuestra historia tuvo un giro inesperado con el cambio del presidente en 1915. Algunos dirigentes cunas, como le decía, que sí aceptaban la soberanía de Panamá. Sin embargo, aunque sí querían aceptar, pero insistieron en guardar la autonomía indígena, estuvieron dispuestos a reconocer la soberanía titular de Panamá sobre San Blas. Y por eso algunos jóvenes estuvieron en escuelas y viajar a la ciudad de Panamá. Y ahí, en 1915, con la llegada del presidente Belcero Porras
y con un equipo de altos funcionarios salieron al puerto de Colón rumbo a San Blas a bordo de una lancha alquilada. Después de tomar posición formal de la región establecida, la cabecera del gobierno en un islote con el nuevo nombre de Porvenir. Con la imagen aparece, con la primera imagen aparece que la toma de posición en mayo de 1915. Y de esa forma estuvieron ahí, digamos que la policía colonial. De ahí el presidente Belisario Porras viajó a otras aldeas, pero de una de las aldeas que visitó vio que alzaba banderas colombianas y a eso al presidente Belisario Porras no le gustó. Y ahí vio que también había palabras hostiles, como por ejemplo el líder Inavaguiña decía que él era el líder absoluto y que él mandaba ahí. Y a eso el presidente Belisario Porras no le gustó en absoluto y decidió tomar en cuenta a destabilizar al pueblo cuna, porque para ellos éramos como salvajes, y eliminar nuestras costumbres, nuestras tradiciones. De esa manera envió en 1916 a unos misioneros como Anna Cooper, que era estadounidense, para civilizar al pueblo cuna. De esa forma comenzó la población colonial a llegar a pueblo cuna y digamos que mandar ahí. Causa de la revolución. Antecedentes. En el año de 1919 y 1924, una serie de encuentros hostiles a incidentes violentos que llegó porque los cunas ya estaban cansados del maltrato. En Ticantiquí dispararon a un policía colonial y la policía colonial también, o sea, no le gustó eso y comenzaron a contraatacar y de esa forma mataron a un anciano cuna, como se ve en las imágenes, la figura 4, y estuvieron en desacuerdo y ahí tuvo muchos antecedentes antes de la revolución, porque maltrataban a la población cuna. No les gustaba que tuvieran argollas, molas o que hicieran chicha fuerte. Y para eso no estaban la policía colonial, estaban para civilizarnos supuestamente, pero lo que se veía que era el maltrato. Ya comenzamos con la resistencia cuna. Los distintos locales contaron con el apoyo de las Islas Libres y del líder Simran Coleman, el jefe de comunidad de Aligandí, quien llevó a cabo una campaña de resistencia persistentes a pesar de tener una edad avanzada. Coleman realizó muchos viajes para animar la resistencia y para hacer vista rápida a las islas pacíficas. De esa forma, Simran Coleman comenzó a viajar, a encontrar ayuda y también enviar cartas, papeles para que le hicieran el apoyo, y también consiguió un abogado ahí. Ya comenzaron con la alianza con los Estados Unidos, que la compañera Aleida Molinar le va a hablar sobre eso. Bueno, la alianza con los Estados Unidos. Los gunas, ellos siempre buscaban un aliado potencial y en 1923 un empleado del ferrocarril de Panamá llamado William Marsh hizo una visita personal a la costa de San Blas. En un manuscrito sobre sus experiencias, Marsh mostró una intensa ambivalencia en torno a la cultura cuna, que le gustaba las tradiciones y las culturas de los cunas y aislaba también la crítica de sus costumbres anticuadas, y en otro momento alababa la simplicidad primitiva de su vida. William estaba obsesionado con las molas y los adornos de las mujeres.
William también hizo un esfuerzo para tomar fotografías, ya que a los kunas no les gusta que le tomen foto, y Marge logró tomarle foto a las 4 mujeres kunas que vemos en la imagen. Los conflictos no terminaron ahí, porque en 1923, en un solo día, el intendente y sus secuaces arrestaron a golpes a todos los hombres del pueblo y de Río de Azúcar, y pocos meses después, en 1924, los kunas se rebelaron y atacaron el destacamento de Río Sidra. Pero en resumen, para 1924, las áreas del territorio kuna habían sido enajenadas. Personas que de fuera andaban libremente por los bosques y aguas. Vamos a hablar sobre la llegada de Richard Marsh, la llegada de Richard Marsh fue que llegó un explorador norteamericano llamado Richard Marsh, un hombre ya notorio en Panamá. Se había metido con los asuntos políticos de la República en el año 1910. Y en 1923 volvió al país buscando una supuesta tribu de indios blancos en el Darién. Como se ve en la imagen, Marsh está junto con un niño albino kuna. Hablamos de la rebelión de los kunas. La situación se agravó hasta el 12 de octubre de 1925, en la que se celebró un congreso kuna en Ailingandí, en donde se reunieron los principales jefes de 45 aldeas, tribus y islas. Las discusiones duraron 25 días y se decidió proclamar la República Dule, y se fijaron los límites territoriales. Y ahí surgió una bandera, la cual fue confeccionada por Waga y Bikinli, también conocida como María Coleman, y era nieta del cacique Sinran Coleman. La bandera tenía un diseño rectangular con franjas. El centro era de color amarillo y los bordes de color rojo, con una figura esvástica. Como se ve en la imagen, la bandera de la comarca Gunayala, que había confeccionado la nieta de Sinran Coleman. El 22 de febrero de 1925, 10 días después de la declaración de independencia, cuando en Panamá se celebra los carnavales, de ese día se desató la revolución indígena, que se prolongó hasta el 27 de febrero de 1925, la cual estuvo dirigido por el señor Sinran Coleman y el señor Nele Cantule. Se cuenta que los sublevados indígenas viajaron en cayucos desde Ailingandí y Cartí con el propósito de atacar los cuarteles de la Policía Nacional en Playón Chico, Río Tigre, Ticantiquí, Narganá y Ucupa, y otros puntos del archipiélago de San Blas. Los indígenas atacaron a la Fuerza de Policía Nacional y masacraron a muchos de estos policías. También dieron muerte a indígenas que se habían opuesto abiertamente. En total ejecutaron un 27 personas de muertos. Los kunas se cansaron del maltrato que los policías le daban, y por ese motivo ellos hicieron esa rebelión, porque estaban cansados de los maltratos que le daban los policías.
como se ve en la imagen, de que los cunas empezaron a desatarse y empezaron a disparar a los policías, y ahí surgió el masacre. Las consecuencias de la rebelión. Tanto el ministro norteamericano John Cloverson como el ministro panameño de Asuntos Extranjeros Horacio Alfaro miraron consternado la intervención de un norteamericano en los asuntos internos del país. Los dos acordaron mandar un crucero a la región con los delegados de ambos gobiernos y aliados secretos de los rebeldes. William Marsh, el crucero llamado el Cleveland, era una nueva viaje y anticuada, pero proyectó un poderío bélico suficiente para la ocasión. El Departamento de Estado, en sus instrucciones al ministro Soong, adoptó una posición severa tanto como Marsh. Sin embargo, luego de la llegada del crucero a asambleas, el ministro Soong pasó una hora en la Casa de Congreso de la isla de Karti Suitupu, uno de los sitios principales de la rebelión. Allí la elocución de los oradores cunas, reforzada por un dudoso informe ofrecido por Marsh, logró conquistar la opinión que le dé agradablemente impresionado por la inteligencia. Como se ve en la imagen, que el señor Nele-Kantule está hablando, y ahí se encuentra William Marsh y Richard y William se encuentran ahí escuchando lo que están hablando de los abusos y maltratos que le hacían los policías. También allí vemos una imagen en la que se encuentran William y Richard con las mujeres cunas y los hombres cunas. El acuerdo de paz. El acuerdo de paz se dio el 4 de marzo de 1925. Se dio 6 cláusulas. En cuanto a Richard Marsh, él mismo regresó a Panamá en el crucero Cleveland, protegido por el ministro Soong, y posteriormente sacado del país por las autoridades norteamericanas. El acuerdo no se cumplió y fue necesario aprobar la ley de la reserva indígena el 12 de diciembre de 1930. Los cunas en la zona del canal. Los acuerdos que en 1932 firmaron por el general Preston Brown y Nele-Kantule con el propósito de que los cunas fueran empleados en la zona del canal se reforzaron durante la época torrijista. En el año de 1969, los caciques cuna Olotebiliguiña, Yabiliguiña y Estanislao López firmaron un nuevo convenio con las autoridades de las bases norteamericanas ante la presencia del intendente del momento, Napoleón Salazar, y los representantes de los caciques en la zona, Temístocles Arias y Arango Bolívar. Este nuevo acuerdo surgió a raíz de que el golpe militar de 1968. Vemos una figura de Nele-Kantule en la zona del canal tras el tratado. Como vemos ahí se encuentra Nele-Kantule y un marino y varios cunas trabajadores.
los norteamericanos prohibieron a los civiles panameños residir en la zona del canal. Ante esta situación, los caciques recibieron toda la posibilidad para convencer a los militares de la zona para que los trabajadores de la comarca no tuvieran que desalojarse completamente las bases. Argumentaron que los trabajadores cunas estaban ahí para ayudar, para aportar a su pueblo y no para su lucro profesional. Tras arduas negociaciones, en 1969, los gunas consiguieron un nuevo estatuto que, además de permitirles continuar residiendo en las bases y obtener un sueldo más digno, de 1.6 la hora. Bueno, le vamos a presentar un pequeño video sobre la revolución cuna. Antes de comenzar con el video de la referencia, quisiera decirle que Abya Yala en nuestro idioma significa el continente de América. El video está por Mika Eggman. Recordando el sufrimiento de aquellos sucesos que ocurrió, que tumbaron las tinajas, la chicha fuerte de mi tradición. Qué dolor, fuimos robados, maltratados, golpeados, en fin. Anbuki Pinsae, Anwile Itoge, Anaibi Itoge, Anue Misaku. Hermanos, cuando miro las huellas de mi antepasado, de Abya Yala, los lindos recuerdos de nuestra costumbre que dejamos, se nos llevaron. Mi oro, mi plata, mi costumbre y tradición, nuestra cultura y de todo lo que somos, se nos llevaron. Ambukit Pisae, Anwile Itoge, Anaibi Itoge, Anwe Bisaku. Entre luchas, perseverancia y con valentía, pueblo unido al fin. Esta es la historia de nuestros antepasados. Levantamos las manos, que lucharon con los wagas al fin de rescatar nuestras costumbres y tradiciones, y que ahora somos libres. Por tanto, recordemos las huellas de nuestros antepasados de Abya Yala. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.